Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Gracias al Señor, aquí estamos. Una vez más para disfrutar de esta comida deliciosa. Muy bien, vamos a orar. Señor, por favor, ábrenos el entendimiento, porque tu palabra es rica. Puede ser, Señor, que nuestro paladar espiritual esté atrofiado y no experimentemos tu delicia. Ayúdanos en esta mañana. Queremos experimentar la delicia de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy quiero introducirme con un versículo del libro de Job. Vamos a ir a Job 34 y versículo 3. Y entonces usted va a entender por qué comencé orando esta mañana de esta manera. Job 34:3 dice: porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Puede ser que nosotros estemos atrofiados de nuestro paladar. Lo que sufre atrofia son los músculos. Los músculos de cualquier parte de nuestro cuerpo, al estar atrofiados, no funcionan bien. El gusto, el paladar, es algo que Dios nos ha equipado. Dios nos ha dado en una forma tan preciosa que nosotros disfrutemos de nuestros 5 sentidos. Y uno de los 5 sentidos es el gusto, el paladar. Si usted lee en el diccionario lo que es el paladar, usted se va a dar cuenta que hay paladar blando y paladar duro. Pero uno se queda maravillado de cómo Dios nos hizo en una forma tan perfecta. Porque aquí en nuestro paladar nosotros experimentamos muchas cosas. El paladar no solo sirve para que uno sienta los sabores, sino que también sirve para hablar, para pronunciar las palabras, sirve también para masticar los alimentos. Y estamos tan hechos perfectamente por Dios que cuando uno está masticando los alimentos, Dios lo tiene a uno bien hecho, que al tragar los alimentos, uno cierra la cavidad que hay entre la nariz y la boca, porque de lo contrario los alimentos o los líquidos se fueran para nuestra nariz y nos ahogaríamos. Entonces Dios nos tiene hechos de una manera tan exacta y tan preciosa que nos ha dado un paladar. Y por eso me inicié hoy, porque es posible que al escuchar nosotros algo, nosotros no lo aprendamos a saborear. Entonces mi carga es que usted me escuche bien, porque el hermano Carrillo está muy preocupado de transmitir la vida de Cristo a través de sus mensajes. Y los mensajes que el Señor le da al hermano Carrillo tienen mucha revelación. Pero puede ser que algunos de ustedes los escuchen sin saborearlos. Por eso mi carga es de que estés sano de tu oído. Sano, porque tu oído es tu paladar. Y con él vas a probar las palabras. Algunas personas escuchan por escuchar, pero no disfrutan lo que la persona está diciendo. Yo me doy cuenta. Por ejemplo, yo predico todos los días y mi audiencia es pequeña. Yo no tengo una super audiencia, yo no tengo muchos
que me están escuchando cuando estoy predicando. Examino los porcentajes que me muestra el Facebook de la gente que me escucha, y algunos entran 2 minutos, algunos entran 3 minutos, uno que otro escucha los mensajes enteros, pero uno se da cuenta que muy poquita gente disfruta el hablar de otra persona. No estoy hablando ni diciendo que yo soy la gran cosa para que usted me escuche, pero por lo menos si pone atención a lo que hablo, usted se va a dar cuenta que busco, me meto con Dios para que Dios me use hablándole a las personas, y pienso 2 veces lo que voy a hablar, y no hablo por hablar, sino que le pido a Dios que este hablar esté bien sazonado. Fíjese pues cómo estoy hablando hoy, de sabores, de sazón, de paladar, porque las cosas de Dios hay que saborearlas, hermano. Si usted lee el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Fíjese que es delicioso, pero es posible que algunos no lo estén disfrutando. Hay personas que van a la iglesia, pero ellos no saben disfrutar la comunión de los santos. Para ellos, una reunión es ir a ver un montón de gente y estar ahí con ellos, cantar y escuchar al pastor predicar, pero no lo saben disfrutar con un paladar, porque eso es delicioso al corazón de Dios. Según el pensamiento de Dios, todo, hermano, lo de Él es disfrutable. Por eso es que Él se revela como comida. Usted sabe que Jesús se revela como el pan de vida, se revela como el cordero, se revela como el árbol de vida. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que las cosas de Dios son saboreables, son exquisitas, son deliciosas. Usted dirá, bueno, ¿por qué el hermano Carrillo hoy se introduce hablándonos de que el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que come? Porque lo que yo voy a hablar hoy, hermanos, es muy, pero muy importante. Estamos considerando a José. José es el aspecto reinante de una vida madura, cuya vida es la vida de Jacob. Si usted me puso atención en los mensajes anteriores, yo le dije que Dios habla por medio de personas, y aún escribí un artículo pequeñito en mi página para que ustedes lo leyeran, de que Dios en su sabiduría se revela a través de personas. O sea que Él usa personas para mostrarnos un proceso. Y por eso mismo les enseñé que Dios se revela como Padre, como Hijo y como Madre. Padre, Hijo y como Madre. El Espíritu Santo está revelado como una mujer en la Biblia, pero no es para que uno haga doctrinas religiosas, sino que es para que uno disfrute con un paladar sano, espiritual, la enseñanza de Dios. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que gracias al Señor nosotros hemos entendido ese principio de Dios que es fundamental, de que Dios se revela a través de personas. Porque cuando uno se da cuenta que fulano engendró a sutano, sutano engendró a mengano, mengano engendró a perencejo, etcétera, etcétera, entonces
nosotros nos damos cuenta que la sabiduría de Dios es que nosotros entendamos los procesos. Es muy importante, hermano, entender los procesos, no solamente de Dios, sino también de nosotros y de las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Cuando yo era joven, hermano, yo no sabía esto. Por muchos años yo me esforcé en buscar la mejor doctrina y por eso dediqué muchos años de mi vida a la búsqueda de quién de los hombres tenía la mejor enseñanza. Y quiero decirte a ti que me estás escuchando en esta mañana, casi todos nosotros buscamos siempre la mejor enseñanza, los mejores maestros. Pero quiero darte mi experiencia. Con el tiempo descubrí que solo alguien que es religioso busca la mejor enseñanza. Porque hay muchos que están disfrutando de buena enseñanza, pero no tienen buena experiencia. Y es que ese es un asunto muy importante que tú lo entiendas. Los fariseos tenían la mejor enseñanza, tenían la ley de Moisés. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo dijo, no hagáis lo que ellos hacen, sino haced lo que ellos dicen. Ahora, fíjese pues, por favor, póngame mucha atención, porque nosotros podemos ser religiosos al grado de que podemos honrar a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. Él se lo dijo a los fariseos, les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, a esos que les gusta la buena enseñanza, a esos que les gustan los buenos libros, a esos que les gusta estudiar a los mejores escritores, tengan cuidado, porque ustedes pueden honrar a Dios con sus labios, pero sus corazones pueden estar muy lejos de Él. Entonces, por eso les estoy diciendo que no perdamos demasiado tiempo en búsqueda de enseñanzas, sino que debemos de descubrir lo mejor. Yo descubrí que la Biblia no es solamente para enseñanza, sino que mayormente es para experiencia. Aunque no me digas amén, porque no te puedo oír. Yo no estoy en contra de los que saben mucha Biblia, pero creo que la meta de Dios no es que estemos llenos de conocimiento, queridos hermanos, queridos santos, sino de una experiencia viva. ¿Ok? Hoy me gozo en gran manera porque experimento a Cristo en mi vida, lo cual hace que yo pueda predicar en vez de doctrina, yo pueda predicar mi experiencia. Quiero que oigan eso. No es lo mismo predicar un evangelio aprendido que una palabra revelada por Dios, especialmente porque yo descubrí que la victoria del creyente es vivir a Cristo. Amén. Así que con todo esto que le estoy hablando, porque estoy poniendo las bases para hablarle de algo que es, como dicen en inglés, this is heavy. Esto que le voy a hablar ahorita, hermano, esto es poderoso. Esto que le voy a hablar ahorita, hermano, lo va a sacudir. Esto que vamos a hablar ahorita va a abrir nuestro entendimiento. Por eso le dije, Señor, por favor, ábrenos nuestro entendimiento, porque tu palabra es rica, pero puede ser que nuestro paladar espiritual esté atrofiado y no estemos experimentando tu delicia. Así que con todo esto en mente,
vamos a continuar escudriñando acerca de José para obtener los tesoros de Dios escondidos en la vida de José. Repito los conceptos porque ellos van a abrir nuestro entendimiento. José es el aspecto reinante de una vida madura, cuya vida es Jacob. O sea que usted tiene que entender claramente que Dios usó a Abraham para hablarle de su fe. Dios usa a Abraham para hablarnos a nosotros de nuestra fe. Por eso Él es el padre de la fe. Es una persona. Después nos pone a otra persona que engendra a Abraham. Abraham engendra a Isaac. Y cuando usted lee a Isaac, es otra persona, pero que es el producto de Abraham. Y por medio de Isaac, Dios le revela a usted que todas las riquezas del Padre son suyas por medio del Hijo. Por medio de Isaac, usted entiende que usted es un heredero, que todo lo va a hacer Dios por usted y para usted es heredero. Allí en Isaac usted no tiene que hacer nada más que recibir todas las riquezas de su padre. Todo lo que su padre es y todo lo que él hace es suyo. Es el aspecto de Isaac para nosotros como herederos. Pero escúcheme bien, por favor. Luego sigue Jacob. Jacob es el aspecto transformador de nosotros. Dios usa a Jacob para mostrarnos que Dios quiere transformarnos a nosotros, que quiere madurarnos a nosotros. Fíjese pues. Porque podría ser que usted ya entendió a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero se va a dar cuenta que todavía no ha entendido a José. Porque en ese proceso de hombres de fe para ser herederos y ser transformados, ya viene José en los lomos de esos hombres, lo cual significa que usted debe de entender a José, porque José es parte de esas personas. Dicho en otras palabras, mi querido hermano, José es una parte importante, importantísima en nuestra madurez. Porque usted puede ver en Abraham la fe, usted puede ver en Isaac la herencia, y usted puede ver en Jacob la transformación que es ocasionada por el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? O sea que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros la transformación. Pero vayamos más allá, porque cuando se habla de José, no se habla del trabajo del Espíritu en él en una forma muy clara. Se habla más de las fallas de él. Se habla que era un tranza, se habla que era así, que era asá, que era asado, dicen los hermanos. Entonces yo quiero pues que usted se dé cuenta que José es un aspecto profundísimo del Espíritu. Porque el Espíritu Santo no solamente va a ocasionar en nosotros la madurez que nos va a servir para ser el aspecto reinante. Sin madurez, ningún cristiano puede ser rey en el milenio. Ninguno. Escuche bien, por favor, mi hermano, porque esto debe desafiarlo a usted y debe de darle pena a usted de dejar que Cristo trabaje en usted desde ahora, porque quiero decirle,
que José ya viene en los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ok? Lo que encontramos en la vida de José es el gobierno de Dios. Y ese gobierno de Dios en nosotros es a través de su Espíritu Santo. Y es posible que muchos de nosotros ya hemos escuchado acerca de la regeneración del Espíritu, de que el Espíritu nos convence, de que el Espíritu es la unción en nosotros, de que el Espíritu es el poder en nosotros, de que el Espíritu es la luz en nosotros, de que el Espíritu es la vida de Dios en nosotros. Todo eso lo hemos enseñado. Pero escúcheme bien. ¿Ha entendido usted el término el gobernar del Espíritu? Porque ahora vamos a ver a José como el aspecto de una vida madura, pero es el aspecto gobernante. Y es posible que para muchos cristianos, cuando oigan hablar del espíritu gobernante, para ellos eso sea algo nuevo. Pero todos nosotros necesitamos estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Fíjese pues lo que estoy hablando. Este aspecto del Espíritu es más elevado que cualquier otro aspecto del Espíritu. Es aún más elevado que la edificación del Espíritu. Podríamos decir, mire, si estamos haciendo una estructura y le ponemos una tapadera al final, esa tapadera, esa cúspide, eso es lo más alto, es el sombrero de toda la estructura de la enseñanza de lo que es el Espíritu. Si me permiten, yo pienso que es los 7 espíritus. Los 7 espíritus es la plenitud de Dios, es lo máximo de Dios, es lo que el Espíritu Santo puede hacer no solamente ahorita en nuestros cuerpos físicos, sino que es, escuche bien, lo que continúa en nuestros cuerpos glorificados. El aspecto reinante del Espíritu no solo tiene que ver con este siglo, sino que tiene que ver con el siglo venidero, porque aún no nos hemos manifestado como reyes. Nosotros estamos invitados y ya la palabra de Dios dice en Apocalipsis 1.5 y Apocalipsis 1.6 y Apocalipsis 5.10 dice que Él nos hizo y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dios ya nos hizo reyes y sacerdotes. Dios ya nos ha hecho reyes y sacerdotes. Solo falta que nos manifestemos. Pero escúchenme bien, por favor, queridos santos. No nos vamos a manifestar como tales si desde ahora no nos gobierna el Espíritu Santo. Desde ahora tenemos que conocer a nuestro José, porque puede ser que ya conozcamos a nuestro Abraham, porque ya hablamos de eso, cómo ser un Abraham, cómo ser un Isaac, cómo ser un Jacob. Y aún estamos hablando de cómo ser un José, pero nos quedamos cortos de entender la profundidad de la palabra que Dios nos revela a través de José. Porque a través de José nosotros podemos ver que Dios nos revela su gobierno, que es un gobierno que se ha de manifestar. Ninguno de nosotros que no se deje gobernar totalmente por el Espíritu Santo hoy se puede manifestar como un rey. Se manifestará después del milenio, eso no cabe duda, hermano, porque ya entendimos que hay lloro y crujir de dientes y que hay vencedores tardíos. Pero
si usted entiende lo que Dios realmente le está revelando, y quiero que por favor su mente esté aguda, yo quiero que usted ejercite su espíritu, porque nuestra tarea no finaliza con José, hermano. Nuestra tarea está revelada aún con dos personas más, Efraín y Manasés. Y no voy a tocar esos aspectos hoy, porque si apenas usted está entendiendo el aspecto de José, hermano, en toda la vida de José nosotros encontramos dos líneas. Una es que él es tipo de Cristo y la otra es su vida personal. Debemos estudiar la vida de José en una manera adecuada para que Dios nos revele su verdadero propósito a través de poner su vida en Génesis, porque Dios nos puso la vida de José en Génesis, hermano, y con eso en mente podemos estudiar cuidadosamente Génesis capítulo 42. Ahora, mientras vamos a desarrollar, por lo menos hay 8 puntos en el capítulo 42 que nosotros debemos entender acerca de José. Hay 8 puntos que debemos de entenderlos con toda claridad si queremos entender la revelación divina que Dios nos da. Vamos a ir al capítulo 42 de Génesis. Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42. Dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Esto debe de despertar en nosotros, hermano, un interés profundo por la revelación divina, porque si usted se recuerda, cuando todo el pueblo de Dios apareció en Egipto, fue porque venían huyendo de una hambruna. Yo ya le expliqué eso a usted en la preexistencia. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Bueno, lo primero que quiero que entendamos, y el primer punto de hoy, yo no sé cuántos puntos voy a cubrir, pero ya saben que hay más tiempo que vida. Y mientras Dios nos dé vida, nosotros estaremos disfrutando de este alimento glorioso de la palabra. Primer punto que quiero que entiendas, porque nos vamos a meternos. Ya entendiste pues lo que es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Pero vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo es lo más elevado que hay de la revelación de Dios como Espíritu. Por eso me atreví a aplicarlo a los 7 espíritus, que es la plenitud de Dios como Espíritu. Pero la plenitud de Dios como Espíritu, hermano, por eso está hasta el final de la Biblia, los 7 espíritus. Porque la plenitud de Dios como Espíritu no es solamente para este siglo, sino que es también para el siglo venidero y para la eternidad. Quiero que lo sepa. Entonces, punto número 1, que toda la tierra está bajo hambre. En esta revelación que nos ponen aquí en el 41:56 dice: y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios
porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Primer punto, tienes que entender que toda la tierra estaba bajo hambruna, lo cual es lo mismo hoy día. Ok, allá una hambre física, una hambre física tremenda. El día de hoy, una hambre espiritual. Dice, y voy a volver a leer Génesis 41:56, y el hambre estaba sobre toda la faz de la tierra. Y el versículo 57 dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido, en toda la tierra había crecido el hambre. En el tiempo del capítulo 42, toda la tierra estaba bajo la hambruna. La situación de hoy día es la misma. Una hambruna es una falta fuerte de comida. La comida es el medio por el cual la humanidad mantiene su existencia. Pero además de mantener su existencia, también satisface. La comida no solamente sirve para que existamos, sino que también nos satisface. Después que nosotros comemos y bebemos, no tan solamente preservamos nuestra existencia, sino también expresamos nuestra satisfacción. Después que comemos y bebemos, estamos felices y satisfechos. Así que el hambre denota insatisfacción. Hoy día, si usted observa la situación de todas las naciones, usted se va a dar cuenta que las naciones están insatisfechas. Échele un ojo a todas las naciones. Yo no sé cuántas noticias usted ve, pero todas las naciones se encuentran en insatisfacción. Si usted vive aún en Estados Unidos, la gente no tiene satisfacción. La gente no sabe por quién votar para su presidente. Todas las naciones, ya no digamos las naciones hispanoamericanas, las naciones de allá de América Central, América del Sur, México, todos los hispanohablantes, hermano, están en una insatisfacción tremenda. Los candidatos, para que voten por ellos, les prometen arreglar los países. Ellos votan por esa persona y lo primero que se dan cuenta es que no cumple ninguna de sus promesas. Y siguen las naciones en esa insatisfacción. Todos, como dice mi hermana Ale, todos tienen hambre y sed de justicia. Todos. Sí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados. Pero la justicia que viene de Dios y el hambre que viene de Dios es la que Dios quiere que nosotros satisfagamos. Porque nuestros países, aún en medio de la pobreza, pues todavía la gente pobre come. Muy poquita gente está en la extrema pobreza, donde no tienen ni siquiera para comprar tortillas ni para comer alimentos básicos. Pero todas las naciones en hambre, hermano. Y fíjese que todos ellos pelean en mantener su existencia, pero hay un problema con ellos. El problema es que no se dan cuenta que mientras no vayan a buscar la comida, no la van a encontrar, hermano, porque el segundo punto es que solo hay comida donde está Cristo. De acuerdo a Génesis 42, versículos 5 y 6, leámoslos. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra,
Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Mire pues, una de las cosas importantes que Dios nos revela a través de nuestro José, como pone mi hermanita Ceci, solo nuestro José tiene suficiente comida. Solo donde está Cristo hay comida, hermano. Esto significa en tipo que la comida solo se puede encontrar donde está Cristo. Ese es el tipo de José. José lo usa Dios como tipo para mostrar que en ninguna parte hay comida, solamente donde está Cristo. Dicho de otra manera, la satisfacción solo se encuentra en Cristo. Donde Cristo está, allí hay satisfacción. Hoy día, nosotros estamos en la satisfacción de la iglesia. Por eso yo soy muy serio y soy muy preocupado de los hermanos que no se reúnen, hermano. Porque hay hermanos que solo de labios honran a Dios, hermano. De verdad, mire, se lo digo, y no gente de otros lugares, gente que sigue este ministerio. Gente que tiene años de acercarse a mí y decirme, hermano Carrillo, gracias a Dios porque Dios lo usa a usted con la palabra. Sí, pero muchos de ellos solo honran a Dios por medio de las enseñanzas. Yo no quiero ser un hombre que solo honra a Dios por medio de la enseñanza. Imagínese que solo con mis labios lo honre, porque sí se honra, hermano. Quiero que ustedes sepan, predicando la palabra con pureza, se honra a Dios, hermano, pero nuestro corazón aún puede estar lejos de Dios. Entonces, como decía aquel periodista y programador de tele, aún hay más, aún hay más. Hermano, no es nada más llegar hasta Jacob y conformarnos y decir, gracias Señor, porque me estás transformando. Ni es la meta de Dios que prediquemos que es necesario que Dios nos transforme, si al final no nos va a transformar. Sí, muchos de nosotros, predicadores de la transformación, predicadores de la madurez, predicadores, y al final no vamos a llegar a ser maduros. No, hombre, eso no vale, hombre. No es así, hermano. Es que debemos de ser coherentes. Debemos de ser coherentes. Muchos de ustedes, la gente se queja de ustedes porque ustedes solo son habladores, pero no son hacedores. Son oidores, pero no son hacedores. Sí, muchos hermanos que yo conozco por años cuando me dicen, es que el hermano fulano es así, es que el hermano fulano es asá. Hermano, está bien, te están juzgando, está bien. Pero no te dejes o no te quedes ahí que, ay, que digan lo que quieran, a mí me da igual. Eso no es así, hermano. Si tú eres una persona que solo eres hablador, eres solo boca, pero no eres un hacedor de la palabra, después no te vayas a poner a llorar. Perdón. Hoy día nosotros estamos en la satisfacción de la vida de la iglesia. Y por eso le dije, hermano, la iglesia es para encontrar satisfacción porque allí está Cristo. ¿Quién lleva a Cristo a la iglesia? Nosotros. Cada vez que nosotros nos reunimos somos el cuerpo de Cristo y nosotros traemos a Cristo para disfrutarlo en plenitud. Allí en la vida de la iglesia debe de haber satisfacción. No debe de haber queja, hermano. No debe de haber frustración. No debe de haber, hermano, complejos. No debe de haber, hermano, juzgamientos del uno al otro, hermano. Mire, esta palabra es seria, hombre. Este mensaje que yo le estoy dando a usted, hermano, no es cualquier cosa, es serio. Es José traído en los lomos de nosotros para ser el espíritu que nos gobierna. Si el espíritu que nos gobierna, hermano, valga la redundancia, nos gobierna hoy, claro que nos manifestaremos con cuerpos glorificados, pero el mismo espíritu de Dios en ese cuerpo glorificado. Ahorita es un cuerpo físico la morada de Dios. Ahorita somos en cuerpo físico el templo de Dios. Pero hermano, cuando nosotros estemos glorificados,
Cuando nosotros estemos en nuestros cuerpos glorificados, nosotros seremos la morada eterna de Dios, pero es el mismo Dios. Y aun cuando ya terminemos el milenio, hermano, y nos identifique Dios como la nueva Jerusalén, tenemos a Efraín y a Manasés. Tenemos dos aspectos del Espíritu Santo que son más elevados que Jacob y que José, hermano. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta que solo hay comida donde está Cristo, hermano. Por eso siempre he puesto de ejemplo el arca de Noé como el único lugar donde uno se salva. En el arca de Noé hay comida para todos los animalitos y para Noé y su familia. En el arca de Noé, la iglesia es el lugar donde está el alimento. Allí nos va a preservar Dios para pasar de un mundo a otro mundo. Entonces, para el pueblo de Israel, quiero que usted sepa, porque si alguien está ahorita en insatisfacción, no solo los países latinoamericanos, ni solo México están en insatisfacción, vea las noticias, mire cómo está Israel, hermano. Para el pueblo de Israel hay una insatisfacción y ellos tienen un hambre terrible, hermano, pero no quieren ir a donde está Cristo. Ellos están en un hambre terrible, ellos están cuidando de sus enemigos, a ellos todo el mundo los aborrece, a ellos todo el mundo está contra ellos son la sombra de nosotros, la iglesia, a nosotros tampoco nos quieren, hermano, pero ¿cómo vamos a estar nosotros rindiéndonos y siendo leales a ese aborrecimiento? Si ya sabemos que a quien tenemos que ser leales es a Cristo, porque Él sí satisface nuestro ser. Nosotros podemos estar en una cárcel como estaba José, hermano, pero en esa cárcel José disfrutaba a Cristo. Y él no solamente era tipo de Cristo, sino que tenía una vida excelente, porque él vivió a Cristo. Nosotros igual, hermano, la vida de la iglesia es cierto. Nuestro cuerpo es una cárcel, estamos presos, hermano, porque estamos en cuerpos caídos, que no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Pero una cosa sí, hermano, Cristo es disfrutable. Dios bendiga a los hermanos de Ixmiquilpan, que le han puesto un lema a su iglesia local. Esta iglesia es para que usted venga a disfrutar a Cristo. ¿Usted cree que la hermana Male no sabe que hay problemas entre los hermanos que llegan ahí? Pero ella sigue creyendo que la iglesia que Dios les ha puesto bajo su cuidado es una iglesia para que todos ellos lleguen a disfrutar a Cristo. Si ellos no disfrutan a Cristo, ya ese es problema de ellos. Pero mi hermana está anclada con su hijo, que esa iglesia es para disfrutar a Cristo. Bendito aquel que descubrió que la iglesia local es para disfrutar a Cristo, hermano. Cristo es el alimento. Entonces vemos al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que los que Dios pone de primer ministros en una nación, entre comillas, son los hombres más inteligentes que hay en la tierra. El hombre que pone Dios de presidente en una nación, a menos que sea una dictadura, cuando es una dictadura es el más burro que hay. Pero cuando no es dictadura y democráticamente el pueblo vota por su líder, ese líder es el hombre más inteligente que hay en esa nación. Y por eso lo deben de apoyar. Y por eso deben, sí, de otra manera, pues, síganse quejando. Pero el que pone la mayoría es el que cree que va a sacarlo de apuros. Y pues, el primer ministro de Israel, hermano, claro que es un hombre inteligente, pero no se ha tornado a Cristo. No se ha tornado a Cristo. Entonces, hermano, ellos van a continuar batallando por su existencia. Prueba de ello es que les va a llegar la tribulación y ellos son los que más van a sufrir atentados en contra de ellos de parte de sus enemigos. ¿Todo por qué? Porque no se vuelven a Cristo, hermano. Y fíjese una cosa, qué tremenda, porque José es tipo de Cristo para que nosotros entendamos cómo trata Dios con Israel. Israel está batallando bajo una hambruna espiritual.
pero no se tornan a Cristo. Teniendo a su José, sabiendo que su José tiene comida, ellos prefieren seguir en la hambruna y siguen dependiendo de sus fuerzas, a pesar que Dios, en medio de todo eso, de toda esa indiferencia que tiene Israel para Dios, Dios lo sigue bendiciendo, hermano, porque si usted lee la historia del pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta cuántas veces Dios ha defendido a Israel y les ha hecho milagros y maravillas y les ha ganado guerras, hermano. Aún siendo como ellos son, que no se tornan a Él, hermano, Él los bendice. Ese es el mensaje de José con sus hermanos. Mire, aquí dice que, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Quiere decir, hermano, que aquí está profetizada la venida del pueblo de Israel a rendirse a Cristo. Así que yo le doy gracias a Dios, hermano. Le doy gracias a Dios porque aquí está la profecía. Aquí está la verdadera escatología. Aquí no hay pierde, hermano. ¿Para qué andar adivinando que esto, que el otro, que aquello? Mire, aquí está. Él los va a hacer que vengan de regreso a Él. Así lo tiene registrado Romanos. Romanos 11. Habla de la conversión total de los hijos de Israel, pero es hasta que ya no aguanten el hambre. Hasta que el hambre les esté deshaciendo los intestinos, hermano. Entonces se van a volver a Cristo y vamos a seguir mañana. Pero por lo pronto yo quiero que usted se dé cuenta que toda la tierra está bajo hambre, aún la tierra que Dios usa como sombra para enseñarnos cosas espirituales. Pero Dios en medio de todo está escondido. Así como estaba escondido José, estaba listo para socorrerlos, estaba listo para bendecirlos, solamente que ellos eran tan orgullosos, tan prepotentes, eran tan ignorantes que preferían estar en su hambre. Ojalá que tú, en esta mañana, captes pues lo que Dios te quiere dar. Si Dios nos da vida, seguimos mañana. Hasta la próxima. Despídete, danos un saludito ahí. Despídete en esta mañana y que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones, hermana Claudia. Bendiciones, Brian. Bendiciones para todos. Hasta mañana.